Maite y Joribán de Tapichao ya pues acaba la 100.100 barra pesaña mañana por en programación vaina pura geoca UAB. Como es siempre, o sea, aprender a jugar de lunes a viernes las 5 pues RBT la 8 caro pues tú me ves. Y llega tú a aprender a grupo de serio aprender a jugar aprender a Vicutupa Mr. Holus el loco Dream Energy Sensei Lion pura hey por allí por abajo pues bechante a ver. Are ya mañana por en programación ya ni mamá voy que gente que ya puta sombra te se amara harán ya ese mañana de mañana de enseñar almacén quebracho. Kunya kali isi dua sabuan dari ikut ini pun ane kosin nama mereka baik ini upina vaina alambre pinza mantillo clavo tenasa machete asada hapala. Tapi saya dua sabuan dari junta trabajo vaina ini kan oye mo jana obrol ko bebida viene la hon sapra temia aceite o tenat hamata yuyo. Aba yun yo pero washing ne merina pescaría el surubi e guapo lo mito ikutumre vi. Ya ne mo ya pero washing ne vaina zapatería el buen sabor neta pisase en dua sabuan dari donde pide en mana mo jana obrol ya poina hoy por temia cuero puajuja cuero y neva bien mo jana obrol ya por temia. Aba yun ne ya puta soma de vaina peluquería el panambi el peluquero llegó acá aquí tiene nambi. A veces ya porque llega tuñando la música paraguaya lo nuestro lo mejor propiedad privada pura gente de los campesinos sin tierra ya, puma y tú me pones a